Acepté vender la casa familiar. Pero nadie sabía lo que había enterrado allí. Nunca pensé que aceptar vender la casa familiar sería tan fácil. Firmé los papeles con una mano firme. Y con la otra temblando por dentro. Porque esa casa no solo tenía paredes viejas. Ni pisos que crujían al caminar. Ni fotos amarillas colgadas en pasillos estrechos. Esa casa guardaba algo más. Algo que nunca fue dicho en voz alta. Algo que se enterró, literal o simbólicamente. Y que yo había aprendido a cargar en silencio. El día que el agente inmobiliario me dijo que había compradores interesados. Sentí alivio. Un alivio culpable. Como si al venderla también pudiera vender el pasado. La casa había pertenecido a mis padres. A mis abuelos antes que ellos. 3 generaciones respirando el mismo aire cargado de secretos. Comiendo en la misma mesa. Callando las mismas verdades. Para todos, era solo una propiedad antigua. Una herencia que ya no valía la pena conservar. Para mí, era un recuerdo que nunca me dejó dormir en paz. Recuerdo la primera noche después de aceptar la venta. Me desperté sobresaltada, con la sensación de que alguien caminaba por el pasillo, como cuando era niña y escuchaba pasos cuando nadie estaba despierto. La casa siempre había tenido sonidos extraños. Puertas que crujían solas. El viento golpeando ventanas cerradas. Pero había un lugar que siempre me inquietó más que cualquier otro. El patio trasero. Nadie hablaba mucho de él. Era amplio, cubierto de tierra oscura y árboles viejos. Ahí jugábamos de niños. Pero siempre había una zona que mis padres nos prohibían pisar. Ahí no, decía mi madre. Nunca explicaba por qué. Solo repetía la frase, con un tono que no admitía preguntas. Con los años, entendí que en esa familia no se preguntaba. Se obedecía. Se callaba. Se enterraban las cosas, como se entierra lo que no se quiere recordar. Cuando mis padres murieron, yo me quedé con la casa. Mis hermanos no quisieron saber nada. Decían que era vieja, costosa, inútil. Yo acepté quedármela. No por amor, sino porque sentía que si alguien más la ocupaba, algo iba a salir a la luz. Pasaron los años. La casa envejeció conmigo. Y yo envejecí cargando una culpa que nunca fue completamente mía. Hasta que un día, cansada de mantener algo que me consumía, acepté venderla. El agente me dijo que una familia joven estaba interesada. Que querían remodelar, hacer un jardín nuevo. Tal vez incluso excavar para una piscina. Cuando dijo excavar, sentí un frío que me recorrió la espalda. Esa noche volví a la casa. Caminé sola por las habitaciones vacías, tocando las paredes como si me despidiera de alguien que me había hecho daño. Me detuve frente al patio trasero. La tierra seguía ahí, intacta, oscura, callada. Me pregunté cuántas veces había pasado por encima sin decir nada. Cuántas veces había elegido el silencio antes que la verdad. Porque yo sabía lo que había ahí abajo. No con exactitud, pero lo suficiente como para entender que vender la casa no iba a borrar nada. Fue entonces cuando recordé una conversación de mi infancia. Tenía 8 años. Estaba escondida detrás de la puerta del comedor. Escuché a mi padre decir: «Esto no puede salir nunca de aquí». Mi madre lloraba. Y alguien más hablaba en voz baja, con urgencia. Nunca supe quién era esa persona. Nunca pregunté. Pero esa noche entendí que la casa no solo guardaba recuerdos. Guardaba una verdad que nadie quiso enfrentar. Y ahora, con la venta firmada, esa verdad estaba a punto de despertar. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si estás viendo esta historia hasta aquí, es porque sabes que los secretos familiares existen. Porque todos cargamos algo que nunca se dijo. Más del 99% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Suscribirte, darle like, comentar tu propia historia y compartir este video ayuda a que más personas se animen a contar lo que han callado durante años. Si alguna vez sentiste que una casa, una familia o una herencia escondía algo, cuéntalo en los comentarios. No estás solo. Ahora sí. Sigamos. El día que los compradores vinieron a ver la casa, yo intenté parecer tranquila. Sonreí. Respondí preguntas.
Caminé por el patio como si nada me afectara. Pero cuando el hombre señaló el suelo y dijo, aquí podríamos hacer algo nuevo, remover toda esta tierra. Sentí que el aire se me iba del pecho. Asentí. No dije nada. Porque sabía que, una vez removida esa tierra, ya no habría marcha atrás. La verdad que mi familia enterró durante décadas. No iba a quedarse ahí para siempre. Y yo, por primera vez, tendría que decidir si seguir callando o dejar que todo saliera a la luz. Acepté vender la casa familiar, pero nadie sabía lo que había enterrado allí. Después de la visita de los compradores, la casa quedó en silencio otra vez. Un silencio espeso, distinto. No era el silencio habitual de una casa vacía. Era uno cargado de expectativa. Como si las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse. Esa noche no me fui. Dormí en mi antigua habitación. En la misma cama donde había pasado noches enteras escuchando voces apagadas del otro lado del pasillo. Discusiones que se detenían cuando yo aparecía. Miradas que se cruzaban sin decir nada. La memoria tiene una forma cruel de despertar cuando menos la esperas. Basta un olor. Un crujido del piso. Una mancha en la pared. El techo seguía teniendo la misma grieta sobre la ventana. Mi madre decía que era por los años. Mi padre nunca hablaba de eso. Me levanté en la madrugada y caminé hacia la cocina. Encendí una luz tenue. Ahí estaba la mesa donde se tomaron decisiones que nunca entendí del todo. Ahí se firmaron silencios. Ahí se decidió que algunas verdades no merecían salir a la superficie. Recordé la última discusión grande antes de que todo cambiara. Yo tenía 11 años. Escuché a mi padre gritar por primera vez. No podemos seguir fingiendo, decía. Mi madre lloraba. Y otra voz, más grave, decía que ya era tarde. Nunca vi a esa persona. Nunca supe si era familia o alguien que solo pasó por nuestras vidas dejando una sombra permanente. Después de esa noche, el patio trasero cambió. Mi padre pasó días enteros ahí afuera, cavando, moviendo tierra, diciendo que iba a plantar algo nuevo. Nunca creció nada. Con los años, aprendí a no mirar demasiado ese lugar. Aprendí a aceptar que en esa familia el pasado no se cuestionaba. Se heredaba. Cuando mis padres murieron, nadie quiso hablar de la casa. Mis hermanos discutieron por dinero, por objetos, por recuerdos que les convenían. Pero nunca por el patio. Yo acepté quedarme con todo. Como si al hacerlo también aceptara la responsabilidad de guardar aquello que nadie quería nombrar. Pasaron los años y la casa se convirtió en una carga. No solo económica, emocional. Cada vez que alguien preguntaba por qué no vendía, yo inventaba excusas. Que el mercado no estaba bien. Que aún no estaba lista. La verdad era más simple y más terrible. Tenía miedo. Miedo de que alguien excavara. Miedo de que algo saliera a la luz. Miedo de confirmar lo que siempre había intuido. Esa noche, incapaz de dormir, salí al patio con una linterna. La tierra estaba húmeda. El aire frío. Me quedé parada frente a ese punto exacto que siempre evitaba. No había ninguna marca visible. Nada que indicara que ahí abajo descansaba algo más que tierra. Me agaché. Tomé un poco con la mano. La solté. Recordé a mi madre mirándome fijamente cuando era niña y pregunté por qué no podíamos jugar ahí. Porque hay cosas que no deben tocarse, me dijo. Nunca explicó más. Volví a entrar a la casa con un nudo en la garganta. Sabía que aceptar la venta no solo significaba perder la casa. Significaba enfrentar la historia completa. Al día siguiente, recibí una llamada. Era uno de mis hermanos. Había escuchado que la casa se vendería. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Que no hubiera sorpresas. Esa palabra me heló la sangre. Le dije que no se preocupara. Que todo estaba como siempre. Que no había nada que temer. Colgué y me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Yo también estaba mintiendo. Protegiendo un pasado que no era solo mío. Pero que había terminado cayendo sobre mis hombros. Esa misma tarde encontré una caja vieja en el armario de mis padres. Nunca la había visto antes. No tenía etiquetas. Solo polvo. Dentro había fotografías que no reconocí. Personas desconocidas.
fechas que no encajaban. Y una carta, doblada varias veces. No la leí de inmediato. La guardé, como si al hacerlo pudiera retrasar lo inevitable. Pero ya era tarde. La venta estaba en marcha. La tierra sería removida. Y aquello que mi familia había enterrado durante décadas no iba a permanecer oculto por mucho más tiempo. Esa noche entendí que no todos los secretos mueren con quienes los guardan. Algunos esperan pacientemente a que alguien, como yo, decida vender la casa y abrir la puerta al pasado. No abrí la carta esa noche. La dejé sobre la mesa de la cocina, debajo de la lámpara amarilla que siempre parpadeaba cuando la encendía. Era la misma lámpara que mi madre limpiaba cada domingo, como si el polvo acumulado pudiera revelar algo que no debía verse. Dormí poco. Soñé con manos cavando, con voces llamándome por mi nombre desde debajo de la tierra. Me desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado y la certeza de que ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Preparé café y me senté frente a la carta. El sobre estaba amarillento, sellado con cuidado. Reconocí la letra de inmediato. Era de mi madre. Eso fue lo primero que me hizo temblar. Ella nunca escribía cartas. Todo lo importante lo decía en susurros, o no lo decía en absoluto. Abrí el sobre con lentitud, como si cada segundo extra me diera tiempo para arrepentirme. El papel estaba frágil. La tinta, apenas desvanecida. No decía fechas. No decía nombres completos. Pero decía lo suficiente. Hablaba de un error. De una decisión tomada en medio del miedo. De algo que no debía volver a salir a la superficie. Decía que mi padre había insistido en arreglarlo a su manera. Que ella había aceptado por amor, o por cobardía. Nunca quedó claro. La carta terminaba con una frase que me dejó sin aire. Si algún día alguien decide remover la tierra, todo lo que callamos volverá a nosotros. Me quedé mirando esas palabras durante minutos interminables. No hablaban de un objeto. No hablaban de dinero. Hablaban de una culpa. Y esa culpa tenía peso. Demasiado peso como para ser solo simbólica. Esa mañana llamé al agente inmobiliario. Le pregunté cuándo planeaban empezar las remodelaciones. Me dijo que los compradores querían hacer una inspección profunda del terreno antes de cerrar definitivamente. Otra vez esa palabra. Profunda. Colgué sin decir nada más. Pasé el día recorriendo la casa con una mirada distinta. Ya no era solo una herencia vieja. Era un escenario. Un lugar donde algo había ocurrido y donde todos decidieron seguir viviendo como si nada. Recordé a mi padre limpiando sus botas antes de entrar, aquella semana en particular. Recordé a mi madre evitando el patio, cerrando las cortinas cada tarde. Recordé a mis hermanos dejando de jugar afuera sin preguntar por qué. Todo encajaba de una forma cruel. Al caer la tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho. Tomé una pala del cobertizo. No iba a cavar profundamente. Me repetí eso varias veces. Solo quería confirmar si mi miedo tenía fundamento o si todo había sido una construcción de mi mente alimentada por años de silencios. La tierra estaba dura, compacta, como si hubiera sido removida y vuelta a colocar hacía mucho tiempo. Cavé poco, muy poco. Bastó. El sonido fue distinto. No era tierra. No era piedra. Me detuve. El corazón me latía con tanta fuerza que sentí que iba a desmayarme. Tapé el agujero de inmediato. Alisé la superficie con las manos, como si así pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Volví a entrar a la casa temblando. No lloré. No grité. Solo entendí que la carta no mentía. Aquella noche recibí otra llamada. Esta vez de mi hermano mayor. Su tono era extraño, demasiado cordial. Me preguntó si había encontrado algo raro revisando la casa. Dijo que era solo por precaución. Que los compradores podían ser quisquillosos. Le dije que no. Que todo estaba en orden. Mentí otra vez. Colgué y me senté en el suelo del pasillo. Me di cuenta de algo doloroso. Ellos sabían. Tal vez no todos. Pero alguno de ellos sabía lo suficiente como para temer que la verdad saliera. La herencia no era la casa. Era el silencio. Era la complicidad. Era haber crecido aceptando que algunas cosas no se preguntan. Y ahora, con la venta avanzando,
Ese pacto estaba a punto de romperse. Esa noche entendí que no había forma de salir limpia de esa historia. Solo había dos caminos: seguir enterrando el pasado, o enfrentar lo que mi familia había escondido bajo la tierra durante tantos años. Y yo ya había cavado lo suficiente para saber que el pasado no iba a quedarse quieto. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual. La casa seguía en pie, intacta por fuera, pero por dentro se había transformado en un recordatorio constante de todo lo que se había decidido ocultar. No volví a tocar la pala. No porque no quisiera saber más, sino porque ya sabía lo suficiente. El sonido que había escuchado bajo la tierra no era una ilusión. No era paranoia. Era una confirmación. Durante los días siguientes, viví como si estuviera esperando una sentencia. Cada llamada desconocida me sobresaltaba. Cada correo del agente inmobiliario me hacía sentir que el tiempo se acortaba. La inspección del terreno estaba programada para la semana siguiente. Intenté convencerme de que quizás no encontrarían nada. Que tal vez lo que yo había tocado era solo un resto viejo. Una estructura enterrada. Algo que no levantaría sospechas. Pero en el fondo sabía que no era así. Empecé a recordar cosas que antes no tenían sentido. Conversaciones a medias. Cambios de humor repentinos en mis padres. Visitas inesperadas de personas que no volví a ver jamás. Recordé especialmente a un hombre. Alto. Seo. Venía a la casa cuando yo era niña. Nunca se quedaba mucho tiempo. Hablaba siempre en voz baja con mi padre. Después de cierta semana, dejó de venir. Nunca se mencionó su nombre. Nunca se volvió a hablar de él. Esa ausencia también era una forma de entierro. La noche anterior a la inspección, no pude dormir. Me senté en el comedor, con la luz apagada, mirando la silueta del patio a través del vidrio. Pensé en mis padres. En si alguna vez se arrepintieron. En si alguna noche desearon haber hecho las cosas de otra manera. La culpa no siempre se manifiesta en palabras. A veces se transforma en rutinas rígidas. En silencios prolongados. En una familia que aprende a no mirarse demasiado. A la mañana siguiente, llegaron los inspectores. 2 hombres con carpetas, botas y herramientas. Saludaron con cortesía. Yo respondí con una sonrisa que no sentía. Comenzaron a recorrer la casa. Tomaron notas. Midieron espacios. Todo parecía normal. Hasta que salieron al patio. Los observé desde la ventana. Uno de ellos se detuvo exactamente en el lugar que yo había marcado mentalmente durante años. Se inclinó. Tocó la tierra. Hizo un comentario al otro. No pude escuchar lo que dijo. Pero su expresión cambió. Pidieron permiso para hacer una pequeña excavación de prueba. Dijeron que era rutina. Que no tomaría mucho tiempo. Asentí. Cada movimiento de la pala era un golpe en mi pecho. Cada puñado de tierra removida me hacía sentir más pequeña. No tardaron mucho. Uno de ellos levantó la mano y pidió que se detuvieran. Había encontrado algo. No era completamente visible. Solo un fragmento. Suficiente para saber que no era normal. Se miraron entre ellos. Hablaron en voz baja. Me llamaron. Me acerqué despacio, como si mis piernas no me pertenecieran. Preguntaron si sabía algo sobre eso. Dije que no. Dije que la casa era vieja. Que tal vez había restos antiguos. No insistieron. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier pregunta. Me dijeron que debían reportarlo. Que era procedimiento. Asentí otra vez. Cuando se fueron, me senté en el patio. Directamente sobre la tierra. Por primera vez en mi vida, no evité ese lugar. Sentí una tristeza profunda. No solo por lo que estaba enterrado, sino por todo lo que había sido negado. Entendí que mis padres no solo habían ocultado algo del mundo, también me lo habían ocultado a mí. Me habían convertido, sin quererlo, en guardiana de una culpa heredada. Esa tarde recibí la llamada que más temía. Era mi hermano mayor. No preguntó. Afirmó. Dijo que sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Que nuestros padres habían cometido un error. Que él siempre creyó que la casa nunca debía venderse. Le pregunté por qué nunca me dijo nada. Guardó silencio. Ese silencio fue la confirmación final.
No todos habían sido engañados. Algunos habían elegido no hablar. Colgué sin despedirme. Esa noche entendí que la verdad no solo iba a salir a la luz. Iba a romper vínculos. Iba a reescribir la historia de nuestra familia. Y lo peor de todo, yo ya no podía detenerlo. Porque lo que se entierra una vez puede permanecer oculto durante años. Pero cuando la tierra se remueve, nada vuelve a quedar igual. La casa se llenó de un tipo de silencio que nunca había conocido. Ya no era el silencio de los secretos bien guardados, sino el de algo que ha sido descubierto, y que todavía no encuentra palabras para explicarse. Pasaron 2 días antes de que alguien volviera a llamarme. 2 días en los que apenas comí, en los que caminé por la casa como una extraña, tocando objetos que habían perdido su inocencia. Las fotografías enmarcadas ya no eran recuerdos felices. Eran pruebas de una vida construida encima de algo roto. Sonrisas que ahora parecían impostadas. Abrazos que escondían una tensión invisible. Cuando finalmente recibí la llamada, no fue del agente inmobiliario. Fue de una autoridad local. Su voz era neutra, profesional, pero cada palabra caía con un peso imposible de ignorar. Me explicaron que debían realizar una excavación completa, que lo encontrado no podía ser ignorado, que necesitaban acceso total al terreno. Colgué y me quedé sentada durante mucho tiempo. No lloré. No sentí pánico. Sentí algo peor. Alivio. Porque, por primera vez, el peso no estaba solo sobre mí. Mis hermanos comenzaron a aparecer uno a uno. Primero el mayor, serio, rígido, evitando mirarme a los ojos. Luego la menor, confundida, molesta, exigiendo explicaciones que nadie quería dar. Discutimos. Gritamos. Negamos. Cada uno tenía una versión incompleta de la historia. Fragmentos que no encajaban. Recuerdos distorsionados por el tiempo y la conveniencia. Yo les mostré la carta de nuestra madre. La leyeron en silencio. Nadie dijo nada durante varios minutos. Fue entonces cuando mi hermano mayor habló. Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Dijo que sabía más de lo que aparentaba. Que nuestro padre le había confesado algo años antes de morir. No detalles. Solo que había arreglado un problema. Y que la casa nunca debía venderse. No preguntó más. No quiso saber más. Ese fue su error. Y ahora, también era el nuestro. Cuando comenzaron las excavaciones oficiales, yo no estuve presente. No pude. Me quedé en el interior de la casa, sentada en el suelo del pasillo, escuchando los sonidos amortiguados de la tierra siendo removida. Cada golpe era como un latido. Cada pausa, una respiración contenida. Recordé a mi madre peinándome antes de dormir. A mi padre leyéndome historias que hablaban de justicia y de finales correctos. Pensé en la ironía. Nada de eso nos había preparado para este momento. Horas después, entraron para hablar conmigo. No me dijeron todo. No aún. Pero dijeron lo suficiente. Lo enterrado no era solo simbólico. Había restos. Había evidencia. Había una verdad que no podía seguir escondiéndose detrás de la palabra familia. Firmé documentos sin leerlos del todo. Respondí preguntas con frases cortas. Asentí más de lo que hablé. Esa noche, la casa dejó de ser mía. No en términos legales, sino emocionales. Ya no la veía como un hogar, sino como un escenario final. De una historia que había comenzado mucho antes de que yo naciera. Mis hermanos se fueron uno a uno. Nadie se despidió correctamente. No había forma. Me quedé sola. Caminé hacia el patio por última vez. Ahora estaba cercado, iluminado por luces artificiales. La tierra ya no era un secreto. Era una herida abierta. Me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo demás. Mis padres no habían enterrado solo un hecho. Habían enterrado la posibilidad de elegir distinto. Nos heredaron el silencio, la negación, el miedo. Y yo, al aceptar vender la casa, había sido la primera en romper ese pacto. No sabía qué vendría después. Juicios, señalamientos, vergüenza pública. Pero también sabía algo más. La verdad, aunque tarde, había encontrado la forma de salir a la superficie. Y nada,
Absolutamente nada. Podía volver a enterrarla. La casa fue clausurada durante semanas. Cintas, sellos, papeles oficiales. El lugar donde crecí quedó reducido a un expediente. A un punto en un mapa marcado con tinta fría. Durante ese tiempo, apenas salí de mi apartamento. Las noticias no mencionaron nombres. Pero yo sabía que, de alguna forma, la historia nos estaba alcanzando. Mis hermanos dejaron de llamarme. No por enojo explícito, sino por algo más difícil de enfrentar. La vergüenza. Cada uno procesó la verdad a su manera. Uno eligió negarla. Otra decidió culpar a nuestros padres. Yo elegí recordar. Recordé cosas pequeñas que nunca habían tenido sentido. Las noches en que mi madre se sentaba sola en la cocina, mirando la mesa sin tocar su comida. Las veces que mi padre salía al patio de madrugada, fumando en silencio, como si esperara que algo respondiera desde la tierra. Entendí que no todos los monstruos viven afuera. Algunos se crean cuando el miedo toma decisiones por nosotros. Con el paso de los meses, la investigación avanzó. No todos los detalles fueron revelados. Algunas verdades quedaron fragmentadas, como si incluso la realidad se resistiera a mostrarse completa. Pero lo esencial quedó claro. Hubo un hecho. Hubo una decisión. Hubo un entierro que no solo fue físico, sino moral. La casa nunca se vendió. No de la forma en que yo había imaginado. Terminó siendo demolida. El día que la derribaron, no estuve allí. No quise ver caer las paredes que, a pesar de todo, habían sido mi refugio. Preferí recordarla como era antes de saberlo todo. Imperfecta, pesada, llena de silencios. Mis hermanos y yo apenas hablamos ahora. No hay peleas abiertas. Solo una distancia nueva, hecha de cosas que no se pueden desentender. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si aceptar la venta fue el inicio de todo. Si habría sido mejor seguir callando. Pero entonces recuerdo algo que mi madre decía cuando yo era niña. En uno de esos raros momentos de honestidad. La verdad siempre pesa menos que el miedo. Tardé décadas en entenderlo. Lo que estaba enterrado no definió mi vida. Lo que me definió fue la decisión de no volver a enterrarlo. Hoy paso por ese terreno vacío de vez en cuando. No queda nada. Ni casa. Ni patio. Ni marcas visibles. Solo un espacio abierto al cielo. Y en ese vacío, por primera vez, siento paz. Porque el pasado ya no está bajo mis pies. Está donde debe estar. A la vista. Aceptado. Y finalmente, en silencio.